que tuvieron lugar las revoluciones sociales, los países que respondían a las distintas visiones políticas y económicas que surgieron en el siglo XIX experimentaron grandes conflictos y enfrentamientos entre sí. Es así como finalizada la Guerra Mundial, y durante la segunda mitad del siglo XX, las potencias del mundo se dividieron en dos grandes bloques, uno comunista, comandado por la hoy desaparecida Unión Soviética, y otro capitalista, dirigido por Estados Unidos. El enfrentamiento entre ambos bloques jamás llegó, felizmente, a la explosión bélica, y por eso se llamó Guerra Fría. El bloque comunista incluía países como Alemania Oriental, Polonia, Bulgaria, Checoslovaquia, Hungría y Rumania. En 1955, estos países formaron una alianza militar con la Unión Soviética, el Pacto de Varsovia. El otro bloque, el capitalista, incluía a la mayoría de los países de Europa Occidental y Turquía, que a partir de 1949 integraron la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, que era hegemonizada por Estados Unidos. Los enfrentamientos entre los dos bloques nunca fueron directos, sino que se desarrollaron mediante el envío de armas, asesores, espías o dinero en respaldo a bandos afines. Pero sí hubo intervenciones directas en terceros países, como sucedió en Corea 1950, Vietnam 1965 y Afganistán 1969. La Guerra Fría se extendió desde 1945, con las conferencias de Yalta y Potsdam, que legitimizaron las zonas de influencia de las dos superpotencias mundiales, hasta 1989 con la caída del muro de Berlín, hecho simbólico que significó el fin de lo que el primer ministro británico Winston Churchill llamó la cortina de hierro. Manifestaciones de tensión. La tensión extrema se resolvió a través de conflictos localizados lejanos de las dos superpotencias. Se desarrollaron estrategias de confrontación ideológica y de competencia económica, asimismo de amenaza militar convencional como nuclear. Estados Unidos y la Unión Soviética produjeron gran cantidad de armamento. Desde 1953 hasta 1977, las reglas de juego entre Washington y Moscú fueron fijadas y la negociación entre ambos bloques comenzó a hacerse posible. Sin embargo, existieron conflictos de gran intensidad, como la crisis de los misiles cubanos en 1962 y la guerra de Vietnam en 1968 y 1971. Las fases de la tensión y las armas. La Guerra Fría se desarrolló con altibajo en varias etapas, que vino acompañada de una carrera armamentista. Las tres etapas de la Guerra Fría fueron: máxima tensión, que abarcó desde el año de 1947. Los dos episodios más importantes en esta etapa fueron la crisis de Berlín en 1947 y la Guerra de Corea entre 1950 y 1953. La segunda etapa fue la coexistencia pacífica. Comenzó con la coincidencia de cuatro hechos: el fin del monopolio nuclear de Estados Unidos y el inicio del manejo de la energía nuclear por parte de la Unión Soviética. Y la última etapa, que fue el rebrote y el fin, se desarrolló entre 1977 y 1989, con la llegada de Ronald Reagan a la presidencia de los Estados Unidos en 1981, que trajo el último rebrote de la Guerra Fría. Asimismo, el ascenso de Mikhail Gorbachev al poder en la Unión Soviética en 1983. La Guerra Fría. Aunque Estados Unidos y la Unión Soviética fueron aliados durante la Segunda Guerra Mundial, mantuvieron siempre una relación tensa, es decir, los estadounidenses fueron cautelosos con el comunismo soviético y se preocuparon por la tendencia expansionista de Joseph Stalin. En la Unión Soviética la tensión aumentó por el destrato político de Estados Unidos y su ingreso tardío a la Segunda Guerra Mundial. También la Guerra Fría fue un conflicto entre USA y la Unión Soviética, sin agresiones directas. Comenzó en 1947, tras el deterioro de las relaciones de los antiguos aliados, y terminó en 1991 con el fallido golpe de Estado. Durante la Guerra Fría se dieron conflictos, tales como la crisis de los misiles, la Guerra de Corea y la mítica carrera espacial. El mundo se dividió en dos grandes bloques: capitalista y comunista.
En febrero de 1946, George Kennan escribió desde Moscú el conocido como Telegrama Largo o el Telón de Acero, en el que se apoyaba la inflexibilidad de los soviéticos. En septiembre del presente año, los soviéticos respondieron con otro telegrama. El telegrama constaba de que Estados Unidos usaba su monopolio en el mundo capitalista para crear una guerra con la cual alcanzar la supremacía mundial. Luego la Unión Soviética cayó con la explosión de Chernobyl, la caída del muro de Berlín y el anterior mencionado fallido golpe de Estado. La Guerra Fría fue un enfrentamiento político, ideológico, social y cultural que se desarrolló entre los años 1945 y 1989 entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Estados Unidos, líder del bloque occidental integrado por los países europeos capitalistas, defendían el capitalismo como sistema económico y la democracia liberal como sistema político. La Unión Soviética encabezaba el llamado Bloque del Este o Bloque Oriental, integrado por áreas de bajo ocupación del Ejército Rojo y otras fuerzas armadas comunistas. Defendían el comunismo como sistema económico y la democracia popular como sistema político. Esto no fue un conflicto armado, sino que constituyó una amenaza permanente de conflicto entre los dos bloques. Cada bloque se organizó mediante tratados de cooperación y apoyo militar. Se produjo una fuerte escalada armamentista. Tanto la Unión Soviética como los Estados Unidos y las potencias aisladas a los bloques acumularon armas nucleares capaces de destruir todo el planeta. La Guerra Fría inicia inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial en 1945. En 1947, Europa y el resto del mundo quedó dividido en dos bloques, que era el capitalismo de Estados Unidos y el comunismo de la Unión Soviética. Las nuevas democracias populares de este estaban regidas bajo el poder de Stalin. Los inicios de la guerra comenzaron con el Plan Marshall, que era un plan económico en el cual Estados Unidos prestaba recursos a Europa para que se recuperara del enfrentamiento de la Segunda Guerra Mundial y así poder combatir a la Unión Soviética. En respuesta, la Unión Soviética crea el Comecon, el cual era un consejo para integrar económicamente a los regímenes comunistas. Después que la Unión Soviética creara la Comecon, Estados Unidos funda la OTAN, que era una alianza militar para un posible ataque de la Unión Soviética. Posteriormente, la Unión Soviética crearía el Pacto de Varsovia, que es algo similar a la OTAN. La principal característica de esta guerra es cómo no combatieron directamente, sino que en guerras localizadas en otros países como Vietnam, Afganistán y Corea. Las potencias utilizaron dichos países para situarse en un bando u otro. El 25 de junio de 1950, Corea del Norte invade de sorpresa Seúl. Estados Unidos y el Reino Unido apoyaban a Corea del Sur, mientras China y Unión Soviética eran aliadas de Corea del Norte. El 27 de junio de 1953, Corea del Norte se retira tras una brutal batalla. En 1959 comienza la Guerra de Vietnam. Estados Unidos se alió con la parte sur del país, en cambio los del norte estaban dirigidos por Ho Chi Minh. Con el poder armamístico de Estados Unidos hizo de esa guerra una masacre. Sin embargo, el 30 de abril de 1975 Estados Unidos se retira de Vietnam.